La gracia y la paz reciban de Jehová Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Yeshua el ungido, el Hijo de Dios, mediante el Espíritu Santo. Les saluda su servidor, Rafael Así. Iniciamos esta charla recordando que la información espiritual que se presenta es para estudio, para que escudriñes con toda calma cada texto bíblico con Biblia en mano y pausando el video las veces necesarias para que percibas con tu mente espiritual la revelación que el Espíritu Santo da. Si con corazón humilde haces a un lado tu mente carnal y tu interpretación propia. Oremos para que, según la misericordia de Dios, el Espíritu Santo nos dé sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbre los ojos de nuestro entendimiento e infunda y derrame la fe y el amor de Dios en nuestros corazones para nuestra edificación espiritual. En el nombre de nuestro Señor Yeshua el ungido. Podemos comprobar de dos maneras la información que recibimos. Una manera es mediante el método científico que estudia los fenómenos de manera objetiva al repetirlos de modo controlado y artificialmente. Y la otra manera es por medio del método jurídico sociológico que estudia los fenómenos que son por su esencia irrepetibles, como los fenómenos sociales y la historia. Este método se basa en los datos proporcionados por la observación empírica y la conexión de los hechos en sí, buscando las relaciones de causa a efecto, o sea, se basa en el testimonio oral y escrito de los testigos oculares y pruebas materiales de los sucesos que se quieren estudiar y comprobar. Así, unas veces basado en el método científico y otras veces en el método jurídico, compartiré información que muestre la existencia de nuestro Dios y Creador. La existencia de Dios es tangible, es perceptible a nuestros sentidos. Primero, Dios se muestra por medio de todo el universo que Él ha creado. Vemos la revelación que hay en el testimonio escrito en Salmos 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Escudriñemos la información que está en Romanos 1. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa para no tener en la conciencia que hay un diseñador y creador de todo lo que existe. Una evidencia histórica que prueba la existencia de Dios es la presencia del pueblo que Dios formó en la tierra, a partir de un hombre llamado Abraham, el cual, oyéndole su palabra, la creyó confiadamente y la obedeció de modo fiel. Desde la antigüedad se ha escrito que Dios ha formado a este pueblo llamado Israel. En Isaías 43 dice: Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. La Biblia es en parte un libro histórico que se ha formado por los escritos de unas 40 personas de distintas procedencias y en distintos tiempos, que han sido testigos oculares de lo que ha vivido el pueblo de Israel. Mucha de la historia de este pueblo se conoce por la arqueología, la historia y la paleografía. Israel es el único pueblo en el mundo que ha recibido mediante profecías noticias de sucesos que ha de vivir antes que le sucedan. En la Biblia están escritos algunos de esos sucesos que ya vivieron, otros que están viviendo y otros que han de vivir, los cuales están cumpliéndose hasta el día de hoy. Los israelitas testifican la revelación del poder de Dios. Algunos de sus escritores mencionan que lo que escriben es la palabra dada por Dios, como se ve en Amós 3. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Se lee en Miqueas 1.
Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Y así dice en Jeremías 1. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. El apóstol Pedro, testigo de la presencia de Yeshua en la tierra y que recibió el Espíritu Santo, habla de la profecía. En 2 de Pedro 1 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Al indagar en las escrituras antiguas sobre la existencia de Dios, se lee a Isaías, un profeta de Israel. En Isaías 43 dice, congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan, verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Vemos en la revelación cómo Dios nombra al pueblo de Israel como testigos de su existencia y administradores de su palabra ante las naciones. Hoy se conoce que Israel es un pueblo monoteísta porque adora a un Dios único. En Romanos 3 leemos, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Leemos en Romanos 9. Verdad digo en Yeshua, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Yeshua, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Vemos en esta revelación que los testigos de la presencia de Yeshua el ungido conservan y refrendan esta información histórica 1400 años después de que Dios pone a Israel como testigos de su existencia, de su palabra y de la manifestación de su poder. Este es un ejemplo de cómo se escribe la historia del pueblo de Israel y cómo Dios los forma como su pueblo. Israel fue un pueblo esclavizado por los egipcios después de que Dios se lo profetizó a Abraham. En Génesis 15 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Esta profecía se cumplió unos 270 años después, recordando que de Abraham nace Isaac, de Isaac nace Jacob y de Jacob nace José, que lleva a Egipto a su familia en número de 70 personas. En Éxodo 1 dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Vemos otro ejemplo de cómo Dios manifiesta su existencia, haciendo cumplir lo que Él habló a través de sus profetas, profecías que se cumplen aún a la vista de nuestros propios ojos. En Ezequiel 36 dice,
Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras, les juzgué. Vemos el cumplimiento de esta profecía cuando los judíos se rebelan contra el Imperio Romano en el año 66 de nuestra era, una guerra que culminó con la destrucción de Jerusalén en el año 70. En el asedio, los romanos destruyeron el segundo templo y la mayor parte de Jerusalén. Este evento marcó el inicio del exilio romano, también llamado exilio Edom. Líderes y élites judías fueron exiliados, asesinados y vendidos como esclavos. En el año 132 después de Yeshua, los judíos, bajo el mando de Bar Kokhba, se rebelaron contra el emperador Adriano. En el 135 después de Yeshua, el ejército de Adriano derrotó a los ejércitos judíos y la independencia judía se perdió. Como castigo, Adriano cambió el nombre de Jerusalén a Aelia Capitolina, la convirtió en una ciudad pagana y prohibió a los judíos vivir allí. Judea y Samaria pasó a llamarse Siria-Palestina. Vemos ahora la otra parte de la profecía en Ezequiel, que habla de la restauración del pueblo de Israel, el cual por cerca de 1900 años estuvo sin territorio propio, al haber sido esparcido entre todas las naciones del mundo. En Ezequiel 36 leemos: Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. El 14 de mayo de 1948, los judíos, liderados por David Ben Gurión, declararon en Tel Aviv la creación del Estado de Israel, de acuerdo al plan previsto por las Naciones Unidas. Desde 1948 hasta la fecha, se está cumpliendo la profecía de volver a traerlos a su tierra, dicha por Ezequiel y otros profetas más. De este pueblo llamado Israel o pueblo judío, surgió Yeshua el ungido, quien vino desde el cielo y tomó cuerpo carnal para vivir entre nosotros y dar testimonio de nuestro Dios y Padre, como está escrito en Juan 17. Estas cosas habló Yeshua y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Según la revelación, los discípulos y testigos directos de Yeshua reconocían que Él vino a mostrarnos la existencia, la sabiduría, la voluntad y el reino de Dios. En 1 de Juan 1 leemos: Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Yeshua el ungido. Al concluir la charla, espero que la información espiritual les haya dado una noción de la existencia de Dios y sirva para que, creyendo con un corazón confiado, reciban edificación en la fe. La fe es esencial para agradar a Dios. En Hebreos 11 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay
y que es galardonador de los que le buscan. En la segunda parte de esta presentación veremos lo que nos es revelado sobre el tema ¿cómo es que existe Dios? La paz de Yeshua, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté en ustedes.